Buenas tardes, estamos con Pablo Camacho, vicepresidente de la Cámara de Industrias del Departamento de La Paz. Preocupados, por supuesto, por la situación económica, el impacto económico que está teniendo la crisis del coronavirus en la economía boliviana, no solamente para los empresarios, sino también para los trabajadores. Pablo, bienvenido a la revista Forbes. Buenas tardes, Carlos. Muy agradecido por la invitación a la revista Forbes, a tu disposición para poder conversar un poquito de los efectos del COVID en la industria, en las empresas. Lo primero que queremos preguntarte, Pablo, es, tú has participado, acabas de terminar de participar de un seminario con diversos sectores empresariales. ¿Cuál ha sido la principal conclusión de este encuentro organizado por la Escuela de Negocios de la Gabriel René Moreno, que también apunta básicamente a escuchar a los empresarios en este contexto tan difícil? Bueno, la conclusión es que la industria, el empresariado boliviano requiere de una fuerte intervención del Estado. Requerimos que el Estado trabaje con nosotros, requerimos reunirnos, requerimos diseñar políticas de manera conjunta. El empresario por sí solo no va a poder subsistir. Las medidas que nos han dado hasta ahora son un paliativo, es una aspirina para el cáncer. El préstamo de 8.488 bolivianos es insuficiente, es irracional, no es económicamente factible prestarse para pagar salarios. Yo quiero dejar algo bien en claro, Carlos, claro. Es que el empresario, el industrial, no quiere despedir, pero no hay otra forma que adecuarse o morir. O hacemos una racionalización, que no es la política, reitero esto, quiero que quede claro, pero tenemos que en algún caso reducir ciertas áreas, porque si no reducimos el personal vamos a desaparecer. Entonces yo creo que en algún caso es mejor perder algunas fuentes de empleo que perder empresas, que perder industrias. ¿Cómo calificarías la situación actual en términos del efecto que ha tenido el coronavirus? ¿Es una situación grave? La situación es muy complicada para todas las industrias y empresas porque si bien hemos logrado pasar el mes de marzo, hemos logrado cubrir salarios, pagar, tenemos costos recurrentes y otros, ya vamos a enfrentar los primeros problemas para cubrir los salarios de abril. Este paro nos está complicando la vida, nos está haciendo difícil. Además, tenemos problemas en la provisión de cadena de suministros, muchos insumos, muchos repuestos, etcétera, vienen de países externos del otro mundo. Y como tú sabes, todo el comercio exterior está paralizado. Los países están priorizando alimentar su industria local, su industria nacional, y recién vender al mundo. Entonces, ahí también llevamos un grado de desventaja. Y obviamente, por ejemplo, países como China y otros han cerrado la producción de ciertos ítems para satisfacer su mercado interno y recién van a vender. Pero cuando llega un país X que te compra, no sé, 100 contenedores de barbijos y llega a Bolivia y pide 3, pero estoy hablando en un supuesto, y los barbijos, la cantidad de barbijos, por favor, no es un tema de una alusión directa al gobierno, pero esto sucede con cualquiera de los insumos, que compramos 3 contenedores frente a 50, ¿a quién despachan? Al de 50 contenedores y a nosotros colocan en la firma. Entonces, ese es el problema de tiempo y los países van a ir generando fronteras nacionales, se van a ir elevando las fronteras porque van a priorizar la producción nacional. Se va a ir dando un cambio. Yo creo firmemente que llegó el coronavirus y adiós a la globalización. Yo creo que algunos van a festejar ese tema de la globalización, del fin de la globalización, pero entramos en otra época, en otra era. Pablo, si la situación es grave para los países desarrollados, es mucho más para los países menos desarrollados como Bolivia. De hecho, el Banco Mundial ya está preveyendo una recesión de más del 3,9% este año. ¿Qué expectativas tienen ustedes de cómo vamos a terminar este año en términos de la industria? Regiones tan importantes como La Paz y Santa Cruz dependen muchísimo de las industrias. ¿Cuál es la situación en relación a esta recesión que se anticipa que vamos a tener este año? La situación es por demás complicada, Carlos. Como tú mencionas, economías tan grandes y tan sólidas. Al día viernes, Estados Unidos tenía 26.6 millones de desempleados. Ellos lo miden porque el desempleado va y pide un bono de desempleo. Estiman que van a llegar a 44 millones.
con lo que ya tienen 26.5, Carlos, son 2 poblaciones y media de Bolivia. Ese es el grado de problema que está causando en las economías. Bolivia estaba prevista que iba a crecer un 3.6, estamos hablando, de acuerdo, como tú dices, al BID Banco Mundial, vamos a llegar a un 3.4%, sí nos va a afectar, sí nos va a golpear, como a todas las economías en el mundo. La salida que tú planteabas al comienzo es una fuerte intervención del Estado. ¿A través de qué medidas más debería darse esta intervención? Yo creo que es importante que trabajemos desde el mismo día del retorno, hay que trabajar de manera conjunta el día del retorno, porque si bien vamos a tomar medidas de bioseguridad y demás, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas legales, creo que debemos trabajar también la flexibilización laboral. Como te decía, es importante mantener a las empresas vivas, mantener las empresas trabajando. Aquí tenemos una economía formal que realmente los 14 años no hicieron nada por un trabajo digno, por un trabajo estable. Apenas el 18% de nuestra economía es formal, Carlos, frente a un promedio de la región que estamos hablando de un 53%. Entonces, no podemos darnos el lujo de perder ese 18% que nos da empleo, que paga impuestos, que paga aportes, mantiene las cajas y demás. Entonces, creemos que debemos trabajar con el gobierno, ver temas más profundos que darnos 2 bonos para pagar, para darnos 4 salarios para pagar 2 meses de sueldos. Eso consideramos que es insuficiente. Tienen que haber medidas más profundas para poder salir de esta crisis mundial. Entendemos también, y no existe una medida, no existe una receta, un modelo clásico, keynesiano, neoliberal, lo que tú consideres para salir. La primera vez, yo en algún foro, en alguna entrevista les decía, esperábamos que esta crisis mundial llegue por una guerra nuclear, de repente hasta una guerra de zombies o los meteoritos que alguna vez veíamos en las películas de ciencia ficción, pero que un virus pare el mundo, restablezca el orden de la naturaleza. Estamos viendo que hasta el agujero de ozono en el Polo Norte se está cerrando. Eso era impensable. Impensable. Pablo, en lo coyuntural, en las próximas horas el gobierno va a tomar una decisión si amplía o no la cuarentena. ¿Cuál es su posición al respecto? Creo que el gobierno se ha ocupado de la salud de los bolivianos. Ahora le toca ocuparse de la salud de las industrias y las empresas. Es un paso importante. Como Cámara de Industrias, nosotros hemos presentado el primer protocolo de bioseguridad. Creemos importante que el gobierno adopte estos protocolos. Creo que ya constituye una base para que puedan trabajar y el mismo ser homologado, si tú quieres, por el gobierno para aplicar en otras industrias y otras empresas. Vemos con preocupación también las declaraciones del ministro de Trabajo, garantizando la fuente laboral, garantizando el pago de salarios. Creo que ese tipo de actitudes nos da un flashback al masismo cuando nos veíamos intimidados desde el Ministerio de Trabajo. Creo que ese tipo de actitudes no favorecen al gobierno y no favorecen al empresario. ¿Porque no son realistas? ¿Perdón? ¿Porque no son realistas? No son realistas. Te reitero, nosotros como industriales, como empresarios, lo que menos queremos es perder nuestra mano de obra calificada, pero o hacemos los ajustes necesarios. Yo iría, por ejemplo, planteaba que tenemos que innovar o morir. Esta crisis nos está llevando, por ejemplo, a innovar medios de pago. Yo hablaba con ATC y otras empresas, han aumentado la cantidad de entrega de equipos para pagos Wi-Fi. Supermercados, hablaba con una cadena de supermercados, me dice, Pablo, nuestra línea de delivery era muy pequeña, insignificante. Hoy en día hemos tenido que alquilar camiones, hemos tenido que comprar camiones, hemos tenido que sumar personal porque eso ha crecido. Entonces la gente está entrando. Hablaba con un alto ejecutivo del Banco Nacional de Bolivia y me dice, en estos últimos meses ha crecido en 800% el uso de la app. El 80% de las transacciones se las hace en un cajero. Eso nos ha cambiado la forma de vivir. Tú tienes hijos en colegios, en universidades.
la educación va a ser virtual. Se va a cambiar la matriz, si tú quieres, educativa, y va a ir esa tendencia. ¿Qué implica eso? Implica educación e implica inversión. Entonces aquí el mensaje es claro: o nos adecuamos, innovamos e invertimos, o morimos. Entonces ahí el gobierno tiene que jugar un papel, un rol importante y permitirnos avanzar. Déjenos hacer lo que sabemos hacer los empresarios: generar fuentes de trabajo y dar productos. La última pregunta, Pablo. ¿Se ha abierto alguna línea de diálogo entre los empresarios y el gobierno para tratar esos temas ya más concretamente en función de una agenda? Como empresarios, nosotros estamos organizados en cámaras. En el caso mío, pues, pertenezco a la Cámara de Industrias y tenemos un ente que es la Confederación de Empresarios Privados. La Confederación de Empresarios Privados ha presentado propuestas, han venido trabajando con el ministro Parada y con el ministro Rojo para transmitirles la preocupación y para transmitirles sugerencias de política económica, el tema laboral y otros, para que todos podamos salir exitosos y airosos de esta crisis. Yo creo que si todos remamos y empujamos en el mismo sentido, sí vamos a poder salir. Es importante que el gobierno nos escuche, se siente a trabajar con nosotros y sí vamos a poder devolverle a Bolivia la tranquilidad y el desarrollo. Pero hay algo que yo quiero cerrar con esto, Carlos, y es que de algo que tenemos que estar satisfechos, que el industrial, el empresario boliviano le ha cumplido a Bolivia. No hemos dejado que ningún estante en supermercado, tienda de barrio o cualquier lugar de venta del mercado quede sin productos. Hemos mantenido la provisión y hemos mantenido los precios. Eso es algo que hay que destacar y sentirse orgullosos. También le pido por intermedio de esto al gobierno que comencemos a generar una política fuerte del hecho en Bolivia. Es importante que impulsemos el hecho en Bolivia como lo están haciendo otros países. Vamos a entrar, si tú quieres, a un modelo endógeno de producción nacional, pero apoyemos el hecho en Bolivia. Ya hemos venido golpeados por un tipo de cambio que es ficticio, que no es real. Hemos venido golpeados por un contrabando, pero ahora es importante que el gobierno modifique, genere incentivos, se modifiquen las normas SAPS para impulsar el hecho en Bolivia. Trabajemos el hecho en Bolivia, salvemos un empleo. Gracias. Perfecto. Pablo, querido, muchas gracias por este contacto con la revista Forbes. Bueno, continuaremos siguiendo un poco esta disyuntiva tan crítica que enfrenta la economía boliviana también, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. A disposición de ustedes. Creo que hay mucho por hablar, mucho por avanzar y trabajemos todos en un solo norte. Salvemos Bolivia. Gracias. Ya, Pablito, gracias.